la hija desaparecida de un hombre adinerado era buscada por todo el pueblo, con todos los canales locales interrumpiendo sus emisiones para difundir un mensaje sobre la generosa recompensa que se ofrecía a quien pudiera proporcionar al menos alguna información sobre la joven desaparecida. Su padre, un conocido y exitoso empresario, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bienestar de su hija, su favorita en aquellos días pasados. Todos los chicos pertenecían a la misma clase. Liosa Kirill, un niño que provenía de una familia moderadamente acomodada, cuyos padres poseían varias tiendas de productos eléctricos, parecía tenerlo todo. Desde fuera, su negocio familiar parecía generar grandes ingresos y proporcionarles una vida lujosa, pero en realidad, la situación era más complicada. Los beneficios de la inversión en nuevos productos y los gastos relacionados con el mantenimiento y los salarios de los empleados, junto a imprevistos que requerían gastos adicionales, hacían que la familia Kirill, a pesar de estar en una posición económica relativamente cómoda, viviera de manera bastante modesta. Su madre trabajaba como contable en una empresa de construcción de maquinaria y su padre como transitario. Liosa y Bogdan se hicieron amigos en el primer grado, desarrollando una amistad cercana. Liosa era un pensador inspirador, y se alegró de que Bogdan apareciera en su clase más adelante, cuando ambos pasaron de la escuela primaria a la secundaria. Al principio, los niños no se dieron cuenta de que él era un gángster, pero tras unas semanas, se convirtió en el tema de conversación más candente entre los padres de sus compañeros. Las familias discutían sobre él, y los niños, en su inocencia, extraían conclusiones basadas en las palabras de los adultos. A esa edad, suelen ser despiadados, sus bromas crueles pueden herir profundamente, y por ello, Bogdan se convirtió en blanco de las burlas de sus compañeros. Sin embargo, también había quienes no prestaban atención a las risas de los demás y se llevaban bien con él, sobre todo porque tenía un carácter afable y era amable con todos. Aún así, Liosa y Kirill a veces se encontraban con su madre pidiendo limosna en la calle, lo que se convirtió en una excusa para sus bromas infantiles. Inventaban chistes inocentes para pillarlo desprevenido y se reían hasta llorar, todo en un espíritu de diversión infantil, hasta que un día, una de esas bromas casi acaba en tragedia. Después de la clase de gimnasia, cuando la siguiente lección iba a ser álgebra, colocaron sus maletines contra la pared del aula y pasaron el tiempo en la cantina o al aire libre. Cuando estaban en séptimo grado, Kirill y Liosa decidieron esconder el maletín de Bogdan, llevándolo a otra aula donde había una montaña de maletines de la clase paralela. Cuando sonó el timbre y el profesor abrió la puerta, los chicos, rápidamente y mostrando sus pertenencias, entraron en el aula, pero el maletín de Bogdan no estaba allí. Con tono enfadado, sus compañeros le preguntaron a Bogdan: Liosa, Bogdan, date prisa, la clase está por empezar. Apresurado, Bogdan corrió hacia el vestuario de las chicas, tal como Kirill le había gritado entre risas, esperando que el comentario provocara la burla de los demás. ¿Qué clase de bufón es este?, pensó Kirill mientras observaba la clase, buscando risas cómplices. Bogdan, por su parte, estaba enfadado, maldiciendo para sus adentros mientras corría hacia el gimnasio y los vestuarios. Sin siquiera pensar en las posibles consecuencias, estaba demasiado furioso con sus amigos por haber tirado su maletín al vestuario de las chicas. Por suerte, las chicas ya se habían cambiado y estaban a punto de salir, pero la situación no tardó en generar una reacción violenta y confusión. 3 chicos aparecieron al instante. ¿Qué te pasa?, le preguntó uno de ellos. Mi maletín está aquí, contestó Bogdan. ¿De verdad? Vamos a buscarlo, respondió el chico, pero el maletín no apareció. La frustración de los estudiantes escaló rápidamente. Uno de los chicos, deseoso de mostrarse fuerte ante sus compañeros, golpeó a Bogdan, lo que desató una pelea. En pocos minutos, los 3 chicos lo agredieron mientras las chicas, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, corrieron al gimnasio gritando, alertando al desprevenido profesor de educación física. Bogdan resultó gravemente herido. Todos los involucrados fueron llamados al despacho del director, donde se llevaron a cabo largas conversaciones, pero nada podía aliviar el daño causado. Bogdan pasó 3 semanas en casa recuperándose de sus heridas. Cuando finalmente regresó a la escuela, Liosa se le acercó ofreciéndole una chocolatina como gesto de reconciliación. No quiero nada de ti, respondió Bogdan, rechazando el chocolate. Te crees muy listo, pero te lo advierto, seré el último en vengarme de ti.
Desde ese día, los amigos dejaron de meterse con Bogdan y comenzaron a distanciarse de él. Kirill mencionó un par de veces la idea de hacer alguna otra broma, pero a Lyosa ya no le hacía gracia. Pronto, ambos dejaron de prestarle atención a Bogdan, limitándose a ser simples compañeros de clase que apenas se hablaban. Con el tiempo, los dos amigos, Kirill y Alexei, se preparaban para ingresar a una prestigiosa universidad. Todas las travesuras infantiles quedaron en el pasado. Ambos fueron aceptados en la Facultad de Económicas, donde destacaban por su seriedad hacia los estudios, los cuales les resultaban relativamente fáciles. Lyosa, como en su infancia, seguía teniendo ideas innovadoras, pero ahora enfocadas en la introducción de nuevas tecnologías. Un día, mientras un profesor daba una conferencia, elogió la curiosidad investigadora de Lyosa. «Tienes una mente inquisitiva, joven, debes entrenarla», dijo el profesor, destacando a Lyosa del resto de la clase por su habilidad y diligencia. «Quiero crear una empresa, pero no como los demás», dijo Lyosa. «No quiero simplemente copiar a alguien, quiero inventar algo completamente nuevo». Su profesor y Kirill le elogiaron por la idea y por la motivación que mostraba para seguir estudiando. A menudo discutían las ideas de Alexei, y su amigo siempre las apoyaba con entusiasmo. Pasaban mucho tiempo juntos en el instituto, aunque estudiaban en diferentes facultades. Fue en uno de los eventos estudiantiles donde Alexei conoció a Alina. Ella era una visitante que vivía en una residencia estudiantil, proveniente de un pequeño asentamiento urbano en las afueras de la región. Después de conocer a Alina, Kirill empezó a pasar gran parte de su tiempo con ella. Los fines de semana solían ir juntos al pueblo, donde Kirill le hablaba de los encantos de la vida rural, las puestas de sol en la orilla del río, el aroma del heno recién cortado, y los cantos del gallo en la madrugada. Lyosa, divertido, le decía a su amigo: «Eres un romántico, hermano. El amor te ha cambiado». Aunque Lyosa había salido con varias chicas, sus relaciones siempre habían sido pasajeras, sin llegar a algo serio. Mientras tanto, él seguía profundamente atraído por el mundo de la analítica y la planificación. Poco antes de graduarse, Kirill decidió casarse con Alina. La boda se celebró en el pueblo donde ella vivía. Era un día soleado y cálido de primavera, los ruiseñores cantaban en el pequeño bosque de abedules, y una brisa suave movía juguetonamente el toldo colocado sobre las mesas. Todo el pueblo estaba reunido, y Lyosa se sorprendió por lo espacioso y libre que se sentía el lugar. Kirill no se equivocaba al elogiarlo. Las mesas rebosaban de manjares, y los invitados no paraban de llegar, todos trayendo regalos, bocadillos y pasteles, como es costumbre en el pueblo. La boda fue ruidosa y alegre. Al caer la noche, los más jóvenes se agruparon en parejas mientras los mayores comenzaban a cantar canciones populares. «Alina, quiero dar un paseo», dijo Lyosa, sintiéndose inquieto después de tanto tiempo sentado. Kirill, sonriendo, sugirió que fueran a dar una vuelta por el pueblo. Bajaron lentamente hacia el río, respirando el aire fresco que los embriagaba con su pureza. No les apetecía pensar en nada. A lo lejos, Lyosa notó un edificio masivo y preguntó: «¿Qué es ese lugar?». Kirill le explicó que antes había una fábrica, pero que ahora la mayoría de las tiendas estaban abandonadas. Algunos empresarios han ocupado partes de la fábrica, pero nadie sabe realmente qué producen, y el edificio se está deteriorando, añadió. Lyosa evaluó el tamaño de la planta de un vistazo y comentó: «Es una pena que un lugar tan grande se esté perdiendo así». Tras la boda, los recién casados decidieron esperar a recibir sus diplomas antes de irse de luna de miel. Mientras tanto, Lyosa seguía pensando en su futuro. Su profesor, que siempre había destacado sus habilidades, le recomendó trabajar en una empresa donde un compañero suyo, Makar Ilyich, estaba buscando nuevos talentos. «Te he recomendado como alguien con grandes esperanzas», le dijo el profesor con una sonrisa. «No me defraudarás, Alexei». El joven hizo todo lo posible por estar a la altura de las expectativas, lo que le valió una excelente recomendación. Después de graduarse, recibió una oferta para trabajar en una empresa, al mismo tiempo que sus padres le pidieron ayuda para desarrollar el negocio familiar. «Contaba contigo para ser mi sucesor», le dijo su padre. «Por supuesto que te ayudaré», respondió el hijo, «pero me gustaría producir algo, no solo dedicarme al comercio». «¿Y cómo te lo planteas?».
Creo que deberíamos empezar alquilando un local, comprando equipos e iniciando el proceso de producción. Sin embargo, la idea de Liosa les pareció a sus padres demasiado costosa. Llevaban años acostumbrados a gestionar una cadena de tiendas y no compartían la visión de su hijo. A diferencia de ellos, Liosa estaba horrorizado por las viejas y voluminosas máquinas que no encajaban con su idea del mundo moderno y sus métodos de trabajo. Quería hacer algo más que simplemente comerciar. Quería crear algo nuevo, algo útil y necesario para la sociedad. Aceptó la oferta de trabajo en la empresa a la que había sido invitado. Un día, mantuvo una conversación íntima con Maker Illich, el jefe del departamento, con quien había desarrollado una relación de confianza. Mientras Alexei pensaba en una nueva idea, Maker notó su preocupación y, sonriendo, le dijo: ¿Qué te ronda la cabeza? Estaba pensando en las fábricas y en cómo la gente pasa casi toda su vida trabajando en ellas. ¿Es posible cambiar eso? Trabajar menos, cansarse menos y aún tener tiempo para disfrutar de la vida, viajar, estar con la familia y dedicar tiempo a las aficiones. Alexei no se dio cuenta de que había verbalizado sus pensamientos más íntimos. Sigue, continúa, le animó Maker. Creo que se puede diseñar un método de trabajo que haga el proceso de producción más fácil y cómodo, ahorrando tiempo y esfuerzo, pero mejorando la calidad del producto, dijo Alexei, avergonzado por su repentina sinceridad. Me gusta mucho tu idea, respondió Maker, reflexionando. Si logramos aplicarla en una empresa, podríamos replicarla en otras. Si tu método funciona, incluso podrías patentarlo. ¿Te das cuenta del potencial que tienes entre manos? Aquella noche discutieron la idea en detalle durante horas. Por primera vez, Alexei sintió que su sueño podría hacerse realidad. Barajaron diferentes opciones y coincidieron en que necesitarían encontrar buenos programadores para llevar a cabo su plan. A pesar de su entusiasmo por este nuevo proyecto, Alexei seguía dedicando gran parte de su tiempo al negocio familiar, cumpliendo con la promesa que le había hecho a su padre. Aunque muchas cosas en el negocio no le agradaban, decidió profundizar en el proceso de facturación y gestión. Un día, mientras estaba en la zona de ventas de una de las tiendas de la familia, escuchó casualmente una conversación entre un cliente y un vendedor que le hizo reflexionar aún más sobre el futuro del negocio. Un día, mientras estaba en una de las tiendas familiares, Liosa escuchó a un cliente quejarse a un vendedor sobre la falta constante de piezas para electrodomésticos. Intrigado, Liosa se acercó y le preguntó al cliente qué tipo de piezas necesitaba, ya que las tiendas estaban bien surtidas. Así, iniciaron una conversación que llevó a Liosa a descubrir que el joven cliente era un inventor autodidacta. La charla resultó enriquecedora para ambos y, al finalizar, intercambiaron números de teléfono. Un mes después, el joven inventor invitó a Liosa a reunirse con un grupo de amigos, todos ellos personas apasionadas por sus ideas. Entre ellos se encontraba un programador muy talentoso, quien más tarde formaría un equipo de colegas igualmente brillantes. Así comenzó un periodo emocionante en la vida de Alexei, quien dedicaba su tiempo libre a colaborar con este grupo de programadores enfocados en simplificar los procesos de producción. Kirill también participó en el proyecto, aunque no con la misma intensidad, ya que dedicaba más tiempo a su vida familiar, pero seguía de cerca los avances de su amigo. Cada vez más, Liosa recordaba la fábrica abandonada en el pueblo donde vivía Alina. Pensaba en la posibilidad de alquilar algunas de sus instalaciones, equiparlas y empezar a implementar sus innovaciones allí. Con entusiasmo, compartió sus progresos con Maker Illich, quien esperaba con ansias los primeros resultados. Estás haciendo un gran trabajo, lo elogió Maker. La gente se va de los pueblos buscando empleos dignos, pero tú podrías crear nuevos puestos de trabajo para que se queden en su tierra. Bajo las circunstancias adecuadas, podrían encontrar no solo un empleo, sino oportunidades muy favorables. Los primeros resultados superaron las expectativas más optimistas. Los avances fueron tan impresionantes que dejaron a todos asombrados. Liosa presentó pruebas tangibles en forma de cifras y gráficos, y Maker Illich, muy impresionado, comunicó los éxitos a la dirección. Pronto, Liosa fue invitado a compartir su experiencia en una reunión de directores. A partir de ese momento, su carrera despegó. Con el tiempo, su equipo continuó introduciendo nuevas tecnologías que facilitaban el trabajo a los obreros.
La amistad y cooperación entre los miembros del equipo se fortaleció, y Alexei llegó a ser copropietario de acciones en grandes empresas y organizaciones. Además, poseía 2 fábricas propias y una red de tiendas en constante crecimiento. Una de sus fábricas, curiosamente, estaba situada en aquel edificio que alguna vez fue una fábrica abandonada y ahora se había transformado en una planta totalmente renovada, símbolo de su éxito. La fábrica, ahora equipada con maquinaria moderna, no solo garantizaba una alta productividad, sino que también ofrecía un enfoque flexible y cualitativo para el trabajo de los obreros. Kiri fue nombrado director de esta fábrica, y ya había construido una gran casa donde vivía con su esposa y sus 2 hijos. Por otro lado, la vida personal de Alexei no iba tan bien. A pesar de su éxito empresarial, no tenía tiempo para ocuparse de sus relaciones. Absorbiendo por completo su energía, el desarrollo de sus negocios y la creación de nuevas ideas lo mantenían ocupado. Las mujeres entraban y salían de su vida rápidamente. Aunque era un partido codiciado, Alexei notaba con frecuencia en los ojos de muchas un interés calculador o un deseo de aprovecharse de su posición, lo que lo alejaba de cada nueva pareja. Poco a poco, dejó de confiar en las mujeres y empezó a pensar que quizás se quedaría soltero para siempre. La vida de Bogdan, en cambio, tomó un rumbo muy diferente tras graduarse. Decidió estudiar en una escuela de construcción con la intención de obtener una profesión que pudiera sostenerlo a él y a su madre. A los 9 años, Bogdan había perdido a su padre, quien también era constructor y había sufrido un trágico accidente mientras volvía de un trabajo temporal en una ciudad vecina. El padre de Bogdan formaba parte de un equipo de 5 hombres que, tras haber trabajado duro y ser bien recomendados, habían conseguido varios proyectos en condiciones favorables. Después de 10 días lejos de sus familias, los trabajadores tenían prisa por regresar. Uno de ellos, que conducía el coche en el que viajaban, perdió el control al intentar esquivar un camión que apareció de repente. En el accidente, el padre de Bogdan y otro compañero, sentados en el lado derecho del coche, fallecieron. La madre de Bogdan, Elvira, era de origen gitano. A pesar de que el padre de Bogdan no lo era, había conocido a Elvira en las calles y se enamoró perdidamente de ella. Decidieron unir sus vidas, y su amor fue mutuo. Él la sacó del campamento gitano, y juntos empezaron una vida familiar normal. Elvira, que solo había conocido la mendicidad y la adivinación en su comunidad, aprendió de su esposo cómo vivir de otra manera. Se instalaron en una pequeña casa que el padre de Bogdan había heredado, y aunque el espacio era reducido, construyeron una vida juntos. Aunque la casa era pequeña, lograron hacerla acogedora y cómoda, valorando su hogar familiar como su refugio. Al poco tiempo, Elvira consiguió trabajo como dependienta en una tienda vecina. Le encantaba su empleo, y su carácter abierto y sociable le ayudaba a establecer buenas relaciones con los clientes. La pareja casi nunca discutía, se amaban profundamente y soñaban con tener un hijo. Aunque Elvira se culpaba por no quedar embarazada, su esposo siempre le decía que, si no tenían hijos, era la voluntad de Dios, y ambos habían aceptado esa posibilidad. Sin embargo, de manera inesperada, Elvira quedó embarazada, lo que llenó de una alegría indescriptible a la pareja. Poco después, nació su hijo, al que llamaron Bogdan. La felicidad familiar se vio truncada cuando Elvira recibió la noticia de la muerte de su esposo en aquel trágico accidente. El dolor la consumió, afectando su salud hasta el punto de que sus piernas comenzaron a fallar. Pronto no pudo seguir trabajando en la tienda, ya que no tenía la fuerza para mantenerse de pie por mucho tiempo. En la escuela de Bogdan, muchas personas conocían a su padre y simpatizaban con él, pero la constante compasión de los demás era un recordatorio perpetuo de su pérdida. «Mamá, por favor, cámbiame de escuela», le pidió el niño a Elvira, y finalmente ella accedió, inscribiéndolo en un colegio donde nadie los conociera. Ante la necesidad de mantener a su familia, Elvira se vio obligada a volver a mendigar, recurriendo nuevamente a los métodos que había aprendido en el campamento gitano, aunque intentaba mantener su situación alejada de la escuela de su hijo para que no se enteraran. Cuando Bogdan creció, decidió tomar las riendas de la situación. Empezó a estudiar en la universidad y a trabajar a tiempo parcial por las tardes, e incluso a veces por las noches. Con su primer salario, le pidió a su madre que dejara de mendigar. A partir de entonces,
Bogdan se convirtió en el principal sostén de la familia, trabajando en diferentes lugares y, posteriormente, viajando al norte del país en busca de mejores oportunidades económicas. Al principio, volvía a menudo, aprovechando los turnos de trabajo, pero los vuelos y viajes resultaban costosos, y su madre empezó a desalentarlo, diciéndole que era mejor ahorrar ese dinero para comprarse un piso y formar su propia familia. A pesar de sus intentos, Bogdan seguía regresando a casa con frecuencia, y Elvira pronto comprendió el motivo: el corazón del joven no estaba libre. Se había enamorado de una joven gitana llamada Rita, repitiendo así la historia de su padre. Aunque Elvira mantenía poca relación con la mayoría de su comunidad desde que se casó, seguía en contacto con dos amigas de la infancia. Bogdan conocía bien a estas mujeres, que a veces visitaban su casa, y las trataba con amabilidad. Un día, una de esas amigas vino de visita y trajo consigo a su hija. Bogdan la recordaba vagamente de cuando eran adolescentes, pero su sorpresa fue inmensa al verla convertida en una hermosa joven, con largos cabellos negros que le llegaban hasta la cintura y unos ojos grandes y expresivos. Rita también miró a Bogdan con asombro. No esperaba encontrarse con un hombre alto, de hombros anchos, brazos fuertes y una mirada honesta. El sentimiento que surgió entre ellos fue genuino y profundo. Sin embargo, el único obstáculo entre ellos era el padre de Rita, quien se oponía rotundamente a su unión, ya que hacía tiempo que había decidido que su hija se casaría con uno de los gitanos del Tabor. Bogdan comenzó a regresar a su tierra natal para encontrarse en secreto con su amada. Rita, por su parte, se negaba a casarse con el hombre que su padre había elegido para ella, postergando la boda tanto como podía. Esto provocaba constantes peleas y escándalos en su familia. «No puedes cambiar nada», le dijo Elvira a su hijo con amargura. «Rita no puede casarse contigo, por mucho que os queráis. Su padre nunca lo permitirá». A pesar de todo, Bogdan decidió llevarse a Rita con él. Sin embargo, cuando le propuso huir juntos, ella se negó. Su padre, anticipando ese desenlace, ya la había advertido de que, si lo hacía, su venganza sería terrible. Rita no le confesó a Bogdan que su padre había amenazado con matarlo, lo que llevó al joven a pensar que su amada solo temía por su propio bienestar. Al ver que ella decidía quedarse, Bogdan comprendió que no tenía sentido seguir regresando. Creyendo que Rita había elegido su destino, nunca volvió a su tierra natal. Solo enviaba dinero a su madre, preguntándole de vez en cuando si estaba bien, a lo que ella siempre respondía que no se preocupara. Mientras tanto, la empresa de Alexei celebraba con gran estruendo un acontecimiento importante: la adquisición de una nueva fábrica. Esa ocasión merecía una gran celebración, y Alexei, que normalmente mantenía todo bajo control, se permitió relajarse más de lo debido. La euforia del éxito lo había eclipsado todo, tanto que ni recordaba cómo había llegado a casa y se había acostado. A la mañana siguiente, un molesto dolor de cabeza le recordó el exceso de la noche anterior. Aunque podría haber cancelado la reunión y el evento programados en la nueva fábrica, Alexei estaba acostumbrado a cumplir su palabra y a no faltar a sus compromisos. Mientras conducía hacia la fábrica, se juró a sí mismo no volver a excederse de esa manera. Al llegar, fue recibido con entusiasmo. El plan era realizar una reunión en la oficina del director, pero Alexei sugirió comenzar con un recorrido por las instalaciones, esperando que así su dolor de cabeza remitiera. Durante la visita, una joven de baja estatura, de aspecto delicado y rostro aniñado, llamada Anna, se presentó como la diseñadora de producción. Aunque pequeña de físico, Anna se mostró muy activa. En cada taller por el que pasaban, señalaba con seguridad que era necesario rehacer algo, y lanzaba miradas significativas al director ejecutivo, dejando claro que no seguía sus recomendaciones. A pesar de lo audaz de sus sugerencias, no se podía negar que tenía buenas ideas. El director replicó: «pero eso implicaría costes adicionales». Mientras tanto, Alexei comenzaba a sentirse irritado con la aparición constante de Anna. A medida que la joven comentaba cada área de la fábrica, se volvía más animada, y su voz resonaba en las sienes de Alexei. Pronto, el hombre se dio cuenta de que, sin querer, se encontraba observando con frecuencia las piernas de Anna, vestidas con jeans ajustados. Horrorizado al descubrirlo, intentaba concentrarse en otra cosa, pero su mirada volvía una y otra vez a ella.
Después de la visita a la fábrica, la delegación se instaló en el despacho para discutir lo observado. Sin embargo, ahora la mirada de Alexei se posaba con más frecuencia en el rostro de Anna. Aquella mujer, que le parecía irritante con sus constantes comentarios y sus rizos cortos y rubios, le molestaba profundamente. Con el paso de los días, cuando volvía a casa, aún la recordaba con resentimiento. Aunque su dolor de cabeza ya había desaparecido, la insistente presencia de Anna seguía irritándolo. No dejaba de hablar sobre la necesidad de mejorar una cosa u otra, y Alexei, frustrado, pensaba que sería mejor si ella se hubiera quedado en silencio o, mejor aún, si no hubiera asistido. Sin embargo, tenía que verla con frecuencia y, con el tiempo, aprendió a dejar pasar sus palabras, aunque eso seguía molestándolo. Un día, Alexei llegó a la fábrica por la tarde. Quería revisar algunos documentos en silencio y sin interrupciones, así que no avisó a nadie. Se acomodó en una pequeña sala y, absorto en su trabajo, perdió la noción del tiempo. De repente, oyó un suave murmullo y una voz delicada. Se dio la vuelta y vio a Anna de pie en el umbral de la puerta. Ella ya había levantado la mano hacia el interruptor de la luz cuando notó la presencia de Alexei. «Lo siento, no sabía que había alguien aquí», dijo ella. «¿Eres tú?» «Perdón si te asusté, no te avisé de mi visita», añadió, visiblemente avergonzada. Alexei, incómodo, le respondió, «Quizás tengas algo de tiempo para explicarme algunas cosas». Anna aceptó con naturalidad, «Sí, no tengo prisa, pregunta lo que necesites saber». La conversación se prolongó más de lo esperado. Alexei le hizo varias preguntas sobre los procesos de producción y la vida del equipo. Anna respondía en detalle, mientras él, sin poder evitarlo, se fijaba en cómo se movían sus labios, y pensaba en besarla. Cuando finalmente ambos se dieron cuenta de lo tarde que era, Alexei se ofreció a llevar a Anna a casa. Durante el trayecto, se enteró de que ella vivía con sus padres, y su madre la había llamado, preocupada por la tardanza. Anna respondió brevemente que había estado ocupada en el trabajo y que llegaría pronto. Más tarde, Alexei descubrió que la dirección de la nueva planta había tratado de ocultarle algunas deficiencias y otras irregularidades. Curiosamente, el comportamiento que antes le resultaba tan molesto en Anna ahora le parecía insignificante. No le parecía tan terrible, de hecho, estaba satisfecha con la calidad del trabajo y las mejores condiciones para los empleados, pues eso era precisamente lo que admiraba. Más bien, valoraba su perseverancia y valentía, ya que esta mujer no temía desafiar a la dirección. En la fábrica se necesitaban cambios urgentes, y Alexei comenzó por despedir al director y a sus adjuntos, reemplazándolos rápidamente por personas más honestas y decentes. Observó con satisfacción cómo Anna se alegraba sinceramente por estas nuevas órdenes. No trató de ocultar su insano interés por ella, y tuvo que admitir que se había enamorado. Posa se sonrojó como un niño mientras Alexei hacía intentos de cortejar a Anna, una experiencia que nunca había vivido antes. Comenzó a acudir a la fábrica con más frecuencia de lo necesario, y ella recibía sus muestras de atención con recelo, como si temiera alguna trampa en el trabajo. Aunque era exageradamente amable, ambos estaban tan cansados al final del día que no se daban cuenta de cómo comportarse. Hasta que un día, Alexei confesó su amor y le pidió que fuera suya. Entonces, se encontró atrapado en la red del amor. La boda se celebró en un restaurante recién inaugurado, donde todo respiraba felicidad. Los novios encajaban perfectamente en el ambiente, sin apartar sus ojos el uno del otro mientras numerosos invitados alzaban sus copas en su honor y gritaban «amargo». No les importaba mucho lo que hicieran los demás, lo más probable es que rindieran homenaje a la tradición, deseando estar solos. Tras la boda, la joven pareja emprendió un viaje de novios a Europa y luego vivió felizmente en su nuevo hogar. Pronto, Anna quedó embarazada y, a su debido tiempo, dio a luz a una hermosa niña a la que llamaron María. Esta niña, sana e inteligente, acompañaba a Alexei a diversas fábricas, donde observaba con una mirada importante y hacía divertidas preguntas infantiles, llenando de orgullo a su feliz padre. María aprendió a leer y contar a una edad temprana, su progreso fue notable y, por ello, comenzó el primer grado más que preparada. Quizá por eso, no le interesaba demasiado asistir a clase, y el nuevo año escolar apenas comenzaba.
Masa se encontraba sentada junto a la ventana, sintiendo que era mucho más interesante estar afuera, donde la gente se apresuraba con sus asuntos. Desde los primeros días, la niña había adquirido la costumbre de acudir al despacho del profesor para pedirle que le permitiera abandonar el aula cuando se aburría. Vagaba un par de minutos por el vacío antes de regresar tranquilamente a su asiento. Estos desplazamientos de Masa no causaban problemas, por lo que la profesora no se preocupaba ante esta rareza, y, considerando quién era su padre, ni siquiera pensó en resentirse. Aquel día, María levantó la mano y pidió permiso para salir. La profesora, ocupada explicando algo a los niños, asintió con la cabeza. Cuando le dio la señal, la niña salió del aula y no regresó. Pasó un tiempo antes de que la profesora se diera cuenta de que María llevaba ausente mucho rato. Pidió a los niños que se sentaran en silencio, salió al pasillo y la niña no aparecía por ninguna parte. Tratando de no dejarse llevar por el pánico, se dirigió a la salida y preguntó al guardia si había visto a la niña. El guardia, que siempre estaba ocupado vigilando la entrada, no había notado nada inusual. En ese momento, sonó el timbre, y las puertas del aula se abrieron, permitiendo que una multitud de niños de todas las edades saliera corriendo. Era imposible distinguir a María entre tanto alboroto. La asustada profesora fue al despacho del director y, en 5 minutos, un tercio del profesorado se unió a la búsqueda de María por todo el colegio sin éxito. Con manos temblorosas, la profesora marcó el número de teléfono de Anna para informarle sobre la desaparición de su hija, lo que llevó a Alexei a poner a todo el mundo en alerta. Los 2 días siguientes transcurrieron como una pesadilla, parecía como si la niña se hubiera esfumado del colegio. Se interrogó a todo el personal y los uniformados no dejaban entrar a nadie. Registraron todas las aulas y preguntaron a los alumnos, pero nadie había visto a Masa salir de la escuela y nadie pudo proporcionar ninguna información. La profesora se sentía al borde de la locura. No podía comer ni dormir, y deambulaba por la casa, intentando encontrar a su hija. Liosa, por su parte, viajó a diferentes autoridades y se reunió con personas que pudieran ayudar. Kirill apoyó a su amiga en todo lo posible, utilizando todas sus conexiones. Al tercer día, encontraron una carta en el buzón, exigiendo una cierta cantidad de dinero a cambio de la niña, con la condición de que no involucraran a la policía. La suma de dinero contenía un gran número de ceros. Liosa, por favor, dales el dinero, suplicó Anna, aterrorizada. Anna suplicó a Alexei, quien estaba dispuesto a pagar a los criminales, temeroso por la vida de su hija. A medida que ganaba fama y reconocimiento, también había acumulado suficientes enemigos y competidores envidiosos. Sin embargo, sabía que los grandes imperios no se construyen de esa manera. Ahora se arrepentía de haber llevado a Masa con él al lugar de producción, temía haber provocado a alguien a cometer un acto tan cruel. Las negociaciones con los criminales comenzaron, y ellos mismos se pusieron en contacto cuando lo consideraron necesario. Alexei reunió la cantidad requerida, que incluso para él resultaba considerable, y esperó a que se anunciara la hora del intercambio. Sin embargo, de repente, los criminales dejaron de comunicarse, y a medida que pasaba el tiempo, el pánico de Anna y Liosa se intensificaba. Lo desconocido se volvía aún más aterrador, por lo que Alexei decidió anunciar la desaparición de su hija y ofreció una recompensa mayor por cualquier información, por mínima que fuera, sobre su paradero. Mientras tanto, Elvira dormía profundamente en su pequeña casa, marchita por la vejez, que parecía más un granero que un hogar. Las tablas del suelo crujían incluso cuando no había pies humanos sobre ellas. En un rincón, un agujero en el tejado permitía que las corrientes de agua entraran cuando llovía intensamente. Ella misma se encontraba mal, y sus pies doloridos requerían tratamiento, pero no tenía dinero para ello. El hijo de Elvira le había enviado algo de dinero, que inicialmente había guardado para sí misma, esperando que Bogdan regresara a casa y le comprara un piso en Meta. Su esposa había trabajado duro para conseguir ese dinero, y el sueño de una vida próspera calentaba su corazón maternal. Hace casi 10 años, Elvira había vuelto a casa por última vez, y desde entonces solo habían mantenido correspondencia. Nunca se quejó a su hijo de su grave situación. Sin embargo, hace 3 años decidió revisar un poco su escondite, pues pensaba que cada 6 meses su hijo le enviaba una cantidad considerable.
Ella misma no necesitaba mucho dinero. Salía a la ciudad un par de veces por semana, ofreciendo adivinaciones a mujeres jóvenes. Pero para reparar su casa, aunque fuera algo menor, necesitaba una suma mayor. Afortunadamente, encontró buenos artesanos que no cobraban honorarios elevados, y pensó que si utilizaba parte del dinero que había reservado para su hijo, no afectaría a la cantidad total. Hacía mucho tiempo que Elvira no revisaba su escondite y, cuando lo hizo, se quedó estupefacta al ver que no había ni un céntimo. El impacto fue tan devastador que sus piernas reaccionaron de inmediato al estrés, volviéndose aún menos obedientes. Se atusó el pelo y aulló de desesperación, aunque la situación no fue a más. El dinero había desaparecido, o más bien había sido robado. Reflexionando más tarde, comenzó a sospechar quién había sido el instigador de tan terrible venganza, no contra ella, sino a través de ella, contra su hijo, el padre Ritoya Paul Boda, quien le había causado muchos problemas. Sin embargo, estos eran solo pensamientos. Elvira no podía probar nada y confesarle a su hijo lo que había ocurrido estaba más allá de su capacidad. Lo que sí podía hacer era pedirle a Bogdan que no le enviara más dinero. «Hijo mío, tengo una suma considerable que he apartado para diversas necesidades», le dijo la mujer. «Pero si necesitas algo, me lo dirás». Esa noche, sus piernas se retorcían tanto que le costó dormir. Cuando finalmente se durmió, no pasó mucho tiempo antes de que despertara sin entender lo que sucedía. Al levantarse lentamente, se encontró con Bogdan en el umbral. Fue un encuentro tan inesperado y feliz que las lágrimas brotaron de los ojos de Elvira, quien abrazó a su hijo con fuerza. «No puede ser, no me lo esperaba», exclamó, sintiendo una inmensa felicidad. Sin embargo, la madre notó que Bogdan parecía conmocionado y que la penosa visión de la casa y de ella misma lo desesperaba. «Hijo, ¿por qué no me dijiste que venías?» «Habría estado preparada», comenzó a decir. En ese momento, se dio cuenta de que detrás de su hijo había una niña de unos 7 años, que observaba con interés el emotivo encuentro entre madre e hijo, aunque parecía asustada. Elvira se dio cuenta de que tanto Bogdan como la niña no se veían bien, sus ropas estaban manchadas de suciedad y algo que parecía sangre. Algo que parecía sangre, pensó Elvira al observar el estado de su hijo y la niña. Ambos estaban un poco desaliñados. «¿Quién es esta niña?», preguntó, sorprendida. «¿Qué pasó, mamá?» «Yo también quiero preguntar», interrumpió la niña. «Me gustaría hacerte muchas preguntas», añadió Bogdan. «Ha sido un día inesperadamente duro, esta chica necesita pasar la noche aquí, y mañana hablaremos de todo». Elvira sacó unas mantas viejas y las colocó sobre el pequeño polo, mientras extendía unas sábanas limpias. El hombre y la niña se hundieron de inmediato en el sueño. La anciana contempló durante largo rato a su hijo dormido, su contorno apenas visible en la oscuridad. Al día siguiente, la comisaría bullía con impresionantes noticias que se desarrollaban a una velocidad tan vertiginosa que cortaba la respiración. En la sede central de la policía, 2 mujeres gitanas llevaban vistosos pañuelos que cubrían sus cabezas, solo la edad las diferenciaba. Una de ellas, más joven, se enredaba en el largo dobladillo de su falda, cuyo tamaño era claramente demasiado grande para ella. El ambiente en la comisaría se caldeó a los pocos minutos de su llegada, hasta el punto en que parecía que todo el lugar iba a explotar. Alguien gritaba órdenes a los policías de rango inferior, que corrían de un lado a otro. El gitano relató cosas terribles sobre cómo habían amenazado al secuestrador de la niña. Uno de ellos prometió no solo brutalizar a la niña, sino también hacerle cosas igualmente horribles a su padre. Los coches de policía, con las sirenas a todo volumen, corrían hacia la antigua casa de Elvira. Ella ya lo sabía, había recibido una llamada, y ahora ellos también estaban en uno de esos coches. Se sentaron uno al lado del otro, con Masa, que aún llevaba su traje de gitana, entre ellos. Los padres sostenían las manos de la niña, temerosos de soltarla y perderla de nuevo. Lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de Anna, mientras Alexei parpadeaba a menudo, apretando la mano de su hija. Agradecieron a la policía y al cielo por el regreso de la niña, sana y salva. Aunque Masa relató lo sucedido, nadie comprendía realmente cómo había ocurrido, qué había pasado exactamente y, lo más importante, quién demonios era el secuestrador gitano.
Tampoco estaba claro quién era el secuestrador. Iban a toda velocidad por la ciudad, donde enseguida le cedieron el paso unos educados automovilistas, y frenaron bruscamente en un bar inclinado. Un hombre robusto y bronceado salió a su encuentro. De su garganta escapó un sonido ronco, que fue todo lo que pudo decir. Reconoció a Bogdan, a pesar de los años transcurridos, y su memoria le evocó de inmediato el incidente de su infancia, así como la promesa de venganza que Bogdan había hecho. Los dedos de Alexei se cerraron en puños y, incapaz de contener su ira, arremetió contra su antiguo compañero de clase. A pesar de la presencia policial, no tuvieron tiempo de impedir que el hombre golpeara. Un oficial, con un hábil y rápido movimiento, interceptó el brazo de su adversario y lo lanzó con rudeza. Aquella noche, Bogdan tardó en llegar a casa de su madre, pero no le informó de la fecha exacta de su llegada. Se limitó a escribir que planeaba regresar pronto al norte. El invierno se había adelantado este año, trayendo consigo un clima frío y severo. Los vuelos se retrasaron y Bogdan esperó durante días a que abrieran el aeropuerto. Menos mal que no se molestó en avisar a su madre, conocía su carácter y suponía que se pondría nerviosa y pasaría noches en vela, preocupándose por si a su hijo le había pasado algo. El avión en el que Bogdan viajaba a su patria aterrizó a última hora de la tarde, en un momento en que no había autobuses circulando. Sin problema, pensó el hombre. En su vida había enfrentado muchas situaciones difíciles, y la falta de transporte no lo asustaba. Caminó hasta una de las principales carreteras que atravesaban la ciudad y comenzó a hacer autostop, levantando el pulgar ante los raros coches que pasaban. Rápidamente consiguió detener a un enorme camionero frigorífico que resultó ser un buen conversador. Mientras charlaban, el camionero le contó sobre su vida y sus opiniones políticas, y Bogdan lo escuchaba a medias, intercalando de vez en cuando sus propias reflexiones. Al regresar a casa, sintió una profunda nostalgia por su madre. A juzgar por las palabras del camionero, su vida parecía maravillosa, pero Bogdan sospechaba que había una trampa en esa percepción. Intuyó que su madre ocultaba la verdadera situación, lo que avivó en él recuerdos del pasado sobre Rita y su amor por ella. Y el hombre había llegado a reconocer, para bien o para mal, que era uno de ellos, ya que Rita hacía tiempo que se había casado. Ese pensamiento lo asaltaba una y otra vez. El enorme camión frigorífico avanzaba sin temor por la carretera, considerando su tamaño, no tenía nada que temer. ¿Qué significarían los coches pequeños ante algo tan imponente? Pronto aminoró la marcha ante la señal que indicaba el desvío. Cuando la carretera se bifurcó, saltó al suelo, saludó al conductor y le hizo una señal de despedida mientras el vehículo arrancaba a toda velocidad. A lo lejos, en la autopista principal, la carretera hacia su ciudad natal estaba desierta. Bogdan se echó la mochila al hombro, pensando en lo bien que había hecho en no llevar muchas cosas y en venir ligero. Comenzó a caminar a paso firme por el borde de la carretera. Había recorrido una buena distancia cuando oyó detrás de él el crujido de neumáticos acercándose. Se volvió y levantó la mano. Apareció un anciano con un poblado bigote y una expresión de cansancio. «Suba, viajero solitario», sonrió el conductor. «Le llevaré a la ciudad». Aunque había pensado en ir a pie, Bogdan se alegró y subió al coche. «¿Tienes miedo de hacer autostop con desconocidos por la noche en la carretera?», preguntó el anciano. «Yo ya he enfrentado mis propios temores y los tuyos». «Confío en ti», respondió el hombre, que resultó ser un interlocutor interesante. Bogdan escuchó la historia sobre la hija desaparecida del anciano, quien le preguntó en qué barrio de la ciudad vivía su pasajero. Al responder, el anciano se ofreció a llevarlo directamente a casa si podía esperar un momento. «Tengo que parar en un lugar donde me espera mi compañero». «Tenemos un pequeño negocio esta noche», aclaró el conductor, sorprendiendo a Bogdan. «Sí, hay cosas que a veces se deben hacer de noche», agregó con tranquilidad. Bogdan reflexionó un instante y aceptó, pensando que era mejor que ir a pie. «Está bien, esperaré un poco, no es tanto». Sin embargo, la naturaleza del negocio del anciano no era asunto suyo. Después de un rato, el Siguli se detuvo frente a una casa en las afueras. El conductor cerró el coche y le pidió a Bogdan que esperara cerca mientras él desaparecía en la entrada. Bogdan paseaba de un lado a otro, preguntándose cuánto tiempo tendría que esperar en aquel barrio.
Había muchos edificios en ruinas y abandonados en esa zona de la ciudad. Recordó que él y sus amigos habían estado allí de niños, explorando aquellos viejos edificios, que eran espeluznantes y, en algunos lugares, realmente peligrosos. Realmente peligrosos, los suelos amenazaban con desmoronarse bajo sus pies y el yeso se desprendía de los techos. Sin embargo, a los niños les encantaba poner a prueba sus nervios, les emocionaba y excitaba arrastrarse bajo las vigas enmohecidas y subir por la escalera chirriante. Emek lo sabía, pero los gitanos le habían contado que bajo esos edificios había una auténtica ciudad subterránea. En tiempos pasados, existían pasadizos que conectaban varios edificios y secretos donde se escondían fugitivos. Se pensaba que, con el tiempo, las bóvedas de la mazmorra se habían derrumbado y los pasadizos se habían dormido. Enterado de este secreto, Bogdan, como todos los chicos, quiso asegurarse de su veracidad. Al llegar al lugar, intentó encontrar un camino subterráneo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos y no halló ninguna ruta. Más tarde, se lo contó a su madre con cierta ofensa, pues ella no le creyó y decidió comprobarlo por sí misma. Si hubiera sido cierto, todo el mundo habría sabido de esos pasajes. Solo había un lugar al que ir. Su madre le había confiado cómo encontrarlo. Aunque pensó en ello durante un tiempo, otros acontecimientos le hicieron olvidar. Sin embargo, ahora recordaba la historia vívidamente, algo lo mantenía en vilo y sus pies lo guiaban hacia el lugar. Recordaba la conversación con su madre como si hubiera sido el día anterior. No sabía si era su instinto gitano o algo más, pero pronto encontró el lugar y se detuvo ante un muro. Su madre le había contado cuántas piedras debía contar y dónde empujar para abrir la puerta del pasillo secreto. Con cuidado, Bogdan lo recorrió en silencio, iluminando el camino mientras giraba. No era demasiado ancho, pero resultaba fácil moverse por él. El hombre estaba tan absorto que se había olvidado del conductor del Siguli, que probablemente ya lo estaba buscando. De repente, una emoción juvenil lo invadió al notar una puerta por debajo de la cual penetraba una franja de luz, y el sonido se intensificó. Entonces, escuchó una voz: ¿Dónde está Lyoka? ¿Cuánto tiempo más podemos esperar? Me estoy volviendo loco aquí. La voz aumentó en intensidad: cállate, estoy harto. Bogdan oyó un llanto silencioso que sonaba como el de un bebé. Si no paras, ¿sabes lo que te haré?, continuó la voz, ahora con un tono desagradable, lleno de notas amenazantes que definitivamente no eran para oídos infantiles. Bogdan pensó rápidamente, ya que parecía que el niño estaba siendo retenido por la fuerza. Se acercó a la puerta, escuchando, y accidentalmente golpeó el umbral con su hombro. En un instante, el contenedor se abrió, y Bogdan vio a un hombre. Sin tiempo para pensar, lanzó un poderoso puñetazo a la cara del oponente, notando la mirada turbia en sus ojos pálidos y la sorpresa en su rostro. El agresor retrocedió, pero Bogdan no se detuvo, continuó asestando golpe tras golpe. A través de sus ojos, vio a la chica apretujada en la esquina de la habitación. Si no hubiera sido por su repentina aparición, no se sabe cómo podría haber terminado la pelea. El oponente seguía siendo fuerte. En un momento, el hombre cayó, y entonces Bogdan le quitó de un tirón el cinturón de sus vaqueros, tirando con fuerza de su muñeca. No había tiempo que perder, el autor hablaba de un tal Lyoka que podía aparecer en cualquier momento. Cogió al niño en brazos, se lo echó al hombro y regresó rápidamente. Sorprendentemente, la niña no se resistió, como si confiara en él. Al llegar a la salida de un viejo edificio cercano, estaba a punto de salir cuando se detuvo al ver a Nash al lado de Bogdan. La expresión en su rostro hablaba por sí sola. «Date prisa», le instó. El conductor arrancó silenciosamente el motor y condujo rápidamente hacia la casa de Bogdan. Al despedirse, le estrechó la mano y dijo: «No entendía muy bien lo que había sucedido, pero confiaba en que mañana me enteraría de los detalles». Cuando todo quedó claro, Lyosa estrechó largamente la mano de Bogdan y se disculpó por sus sospechas de aquel día. «¿Por qué no fuiste tú mismo a la policía y enviaste a tu madre?», preguntó, tras ver la expresión en su rostro. «Temía que Masa y yo pudiéramos ser interceptados en el camino. Hay mucha gente y recursos involucrados en este secuestro». «¿Pero por qué la enviaron junto con su madre? ¿No podría una mujer haber venido sola? ¿Te creerías la historia de una anciana?».
Bogdan, con tristeza, bajó los ojos. Este caso realmente era complicado, había demasiada gente y recursos involucrados. Un plan bien pensado se había torcido y las cosas se habían salido de control. El secuestro de la chica de la escuela había sido meticulosamente planeado. ¿Quién podría conocer los detalles de la vida de Masa tan a fondo? Solo su mejor amiga y su padre, Kirill. Te odiaba. Eras mejor en todo y, lo más importante, no dudabas de ti mismo, murmuró. Conspirando con sus rivales, Kirill había contratado a personas serias para secuestrar a Masa. A él mismo no se le permitía mostrar su cara en ningún sitio, planeaba conseguir una buena suma de dinero en un futuro cercano. Sin embargo, en una etapa del secuestro, los verdaderos criminales se involucraron. Algunos de ellos conocían un lugar donde esconder al niño, un lugar donde nadie podría encontrarlo. Así, las reglas del juego cambiaron, los criminales comenzaron a dictar sus propios términos, y Kirill decidió que lo más prudente era retirarse del asunto. Lo que le sucedería a Masa, él no lo sabía. Todo se supo más tarde, poco a poco, mientras tanto, la policía hacía su trabajo. 2 días después de los acontecimientos, fueron a visitarlo a él y a su madre. Los adultos estaban sentados en una vieja mesa, bebiendo té con una golosina. Todos sentían cierta incomodidad, pero solo Masa se mostró relajada y bien, le pidió permiso a Elvira para probarse sus trajes de gitana, y a la chica detrás de su hija le gustaron. De repente, Elvira hizo un comentario inoportuno: el padre de Rita murió hace 15 días. Bogdan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nadie la detendrá ahora, porque nunca se casó, te estaba esperando a ti, mamá. Su madre se levantó de un salto, dejando caer la silla, y él se quedó en silencio. Lamento la indiscreción de mi hijo, dijo a los invitados. Elvira, no es nada, mejor así, respondió amablemente Liosa. No sabía cómo decirte. Tu hijo es muy orgulloso, pero ahora te lo cuento yo y se lo cuentas tú. Por favor, díselo tú mismo, una de mis fábricas está en proceso de expansión y, recientemente, se ha construido una comunidad de casas de campo a su alrededor. Han erigido un complejo residencial que cuenta con tiendas, un hospital y una escuela, así como un jardín de infancia. Es un lugar hermoso, rodeado de naturaleza, y está ubicado cerca del río. Nosotros mismos hemos decidido mudarnos allí para vivir. Me gustaría ofrecerle a su hijo un puesto en mi fábrica. Le propongo un buen cargo y un salario competitivo. Mi esposa y yo deseamos obsequiarle una casa en este encantador pueblo. Alexei metió la mano en su bolsillo y sacó un juego de llaves nuevo y reluciente, colocándola sobre la mesa frente a la mujer. Gracias por escucharme hasta el final. No olvides suscribirte, darnos un me gusta, y hacer clic en la campana para no perderte nuestros nuevos videos. Buena suerte.